Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, Sala Llena con Eduardo Adriansen. A las 8, Internet en la Actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad, Después de Todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, El Mundo de las Tablas, en Sala Llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, El Mundo Culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la Actualidad,
Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de géneros, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriansen. A las 8, Internet en la actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad, Después de Todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV.
nuevamente aquí como todos los viernes, 10 de la noche en La Mula TV. Nuestro programa, nuestro espacio de 60 minutos en donde tratamos de ver temas relacionados al deporte en competencia. Y todos los días, o mejor dicho, todas las semanas, queremos compartir con ustedes las opiniones, algunos conceptos con gente de renombre, gente especialista en algunos temas que son temas muy profundos, muy de fondo para el deporte en general, ¿no? Siempre analizamos puntos de vista sociales, psicológicos. Queremos que aquí en La Mula TV las personas que ven competencias se lleven una imagen y sobre todo una reflexión posterior al programa en donde inspire no solamente a hacer deporte, sino a contribuir, tener alguna acción para que la sociedad, como siempre digo, desde una alcaldía, un gobierno regional, un gobierno provincial, un gobierno nacional, podamos ir logrando acciones sostenidas en el tiempo y que de una vez por todas, y Dios quiera en el corto plazo, el deporte se convierta como política de Estado, y vuelvo a decir, no política de gobierno. Hoy día nos acompañan dos especialistas. Vamos a tocar temas relacionados con la psicología, el miedo escénico ante las competencias, el tema de cómo afrontar un nivel de exigencia para que los deportistas se mantengan, sobre todo al nivel de alta competencia, por largo tiempo, porque muchas veces hemos visto tanto en el tenis, hemos visto en el golf, hemos visto en muchos deportes que se gana un Grand Slam, se gana un torneo Majors y después desaparece, ¿no? Y recuerdo que un famoso entrenador de fútbol en Argentina, César Luis Menotti, decía que los partidos los ganan los jugadores, pero los campeonatos los ganan los hombres, ¿no? Y a eso apuntamos, a tener una madurez emocional, una madurez psicológica para que toda actividad de alta competencia, inclusive independientemente del deporte, sea sostenible. Pero bueno, fue un preámbulo como tal y quiero compartir algunas ideas, conceptos, comentarios con uno de mis amigos, con Luis Abarca. Luis, muchas gracias por acompañarnos, sí, y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, y bueno, también está a mi derecha, aquí próximo, un conocido seguramente de ustedes aquí en La Mula, porque conduce un exitoso programa también los días viernes en Conversando, y también obviamente de especialista en este tema, compañero y amigo Manuel Escorza. ¿Cómo te va? Diego, mil gracias por tu invitación. Programa, el mío del cual hablabas, que además salió adelante compartiendo el programa contigo, ¿eh? Muchas gracias. Así que me siento como en casa y te felicito por tener este espacio propio. Estoy feliz de estar acá. Muchas gracias. Igualmente yo muy contento de que venga, ¿no? Y Diego, ahora que estabas hablando, me hiciste pensar en una cosa tremendamente importante, por lo menos para mí. Hubo aquí en el Perú un intelectual que se llamó Luis Alberto Sánchez, un conocido hombre aprista que a los 80 años asumió en un momento de crisis nacional el primerato. Este hombre, 50 años antes, había escrito un libro que se llamaba Perú, país adolescente. Y eso es lo que pasa en el fútbol. El fútbol en el Perú sigue siendo, en todos sus sentidos, un deporte adolescente. De manera que esto que tú has dicho de la falta de madurez, citando a Menotti, ¿no?, de que los partidos de fútbol los juegan los jugadores, pero los de campeonato los juegan los hombres, es perfectamente aplicable, y yo creo además a partir de esta conversación que has dado en el clavo. Ese es el gran problema de este deporte en el Perú, de que es un deporte en todos sus aspectos, psicológica, económica, muscularmente, alimenticiamente, grupalmente, adolescente. Sí, eso tú sabes que hace tiempo, hace 15 años aproximadamente, cuando tuve la suerte de llegar a vivir a este hermoso país, yo jugué en divisiones inferiores de un club profesional.
¿De cuál? De Rosario Central. De Rosario, Central. ¿Cómo es la camiseta de Rosario? Rosario Central era muy parecida a la que tenía la Guardia Republicana, azul y amarilla, así digamos a rayas, ¿no? Ajá. Y cuando estaba en divisiones inferiores me daban un régimen alimenticio, que en este caso tuve la suerte de que mi madre cumpliera, que tenía que comer esto, tenía que comer lo otro, y en pretemporada tantos carbohidratos, y la noche antes del partido un régimen determinado, ¿no? Uh-huh. Entonces uno llegaba bien parado al entrenamiento, ¿no? Y no solamente eso, nos daban charlas con un psicólogo y un médico, y estamos hablando que teníamos 16 para 17 años, ¿no? No éramos profesionales, no estábamos en la alta competencia, ¿no? Entonces, y entrenábamos de lunes a sábado, o sea, en época de vacaciones. Entonces, era tal la exigencia, y cuando yo llego, como dije, a vivir acá y veo, o sea, vamos a obviar nombres, jugadores que juegan en Sporting Cristal, en la U, y como tú bien dices, recién tocaba un tema alimenticio. No quiero entrar en el tema social, económico, porque bueno, quizás otras son las prioridades o necesidades, pero mucho tiene que ver cuando tú trabajas no solamente la parte física, sino la parte mental a los 14, 15, 16, 17 años, para que después a los 25 años, cuando tenés que salir fuera del país a competir, tengas no solamente la autoestima, sino la condición emocional para soportar esa exigencia, porque acá cuando juega el Inti Gas y el Aurich, van 400 personas a verlo, pero ese jugador que después tuvo que ir a jugar a Arica el otro día, cuando lo vieron, no sé, 15.000, 20.000 personas, ya es otra cosa, ya no es que juega una pichanga con sus amigos, sino que ya lo van a ver y tiene una trascendencia. Entonces, ese jugador es lo que le llamamos el miedo escénico, ya no se anima, ya es, como decimos, adolescente, todavía no está maduro para afrontar un compromiso. Uh-huh. Y eso es lo que hoy pasa a nivel dirigencial, a nivel futbolista profesional, e inclusive en otros aspectos, a nivel, vamos a decir, en otros deportes, ya vemos el caso del golf, donde ya vamos a tocar algún día en competencia un tema específico, pero acá de 8 a 16 años hay una camada pero impresionante de golfistas, de niños, adolescentes. Cuando llega la época de decidir si es profesional o no, o sea, baja terriblemente. ¿Por qué? Porque hay otras exigencias. Ya no voy al club con mis amigos, que mi papá me lleva los palos, que ya tengo que salir a competir, tengo que dormir solo en el hotel, tengo que... Hay otras cosas, bueno, eso es otro tema en el golf, ¿no? Pero bueno, Manuel, Lucho, ustedes son los especialistas. Yo quería hacerte una pregunta, Luis. En el deporte en general, el deporte peruano específicamente, ¿existe un patrón determinado en el comportamiento en el cual una cosa es jugar entre amigos o el campeonato local, y después cuando vamos fuera o cuando realmente viene una selección de peso, los jugadores, por ejemplo, no sé, lo único que faltaría que, no sé, Ampuero le pida la camiseta a Messi? Eso en la década del 80 o 70, para mí me parece que el negro Velázquez que le vaya a pedir la camiseta a Mario Kempe era como que se sentía sumiso, por eso, pero era otra mentalidad. Hoy me parece que están esperando los mismos jugadores peruanos que venga Messi, que venga Agüero para pedirle la camiseta, y eso es como entrar para mí perdiendo antes de comenzar el partido. No, y tiene que ver además, antes de leer la palabra, Lucho, con que al parecer Ampuero es un joven peruano talentoso que gana $500 mensuales. Que gana $500 mensuales y que además hace 3 o 4 meses que no le pagan. Sí, claro. Entonces, desde ahí comienza el tema. Entonces, es un chico absolutamente carenciado, seguramente talentoso, cuyas preocupaciones están en otra cosa, y además que forma parte de una camada que juega prácticamente en forma gratuita con la esperanza de algún día irse del Perú, claro, para ganar 10.000 euros en Europa. Eso es una locura. No es que esté mal que se vayan a Europa, sino que el sistema peruano está hecho de forma tal que en el Perú refuerza la carencia, hablo del fútbol, ¿no? Y genera la ilusión de que esta gente
lo más pronto posible se vaya al extranjero y si es posible para siempre. Entonces, este tipo de cosas evidentemente generan una baja autoestima y le quitan nivel, perspectiva, mirada Sí, a la lejanía, y eso se traduce en este tipo de pequeños gestos. ¿Está de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo veo, y acá tú has tocado un tema muy importante, la autoestima, que evidentemente está relacionado con tu pregunta, ¿no? A lo largo de los años, 30 años, 20 años, la autoestima del jugador peruano es la misma respecto de la autoestima del jugador argentino. Al parecer, sería que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, la autoestima del jugador peruano no se ha incrementado respecto al jugador argentino. ¿Por qué? Hemos tocado varios temas, por ejemplo la alimentación, ¿no? Por ejemplo el roce de los partidos, la experiencia respecto a espectáculos de 500 personas o de 5.000 personas. Yo creo que junto con todo eso es importante también encontrar una variable muy importante, la variable institución. Claro. Creo que a lo largo de los 20, 30 años, desgraciadamente en el país, si bien el Perú ha crecido en muchos aspectos, pero respecto a institución y respecto a autoridades, dirigentes, padres dirigenciales, dirigentes que puedan fomentar una cultura institucional, una cultura de grupo, esto no ha cambiado absolutamente nada, en nada. Quizá de repente estemos hasta peor que hace 30 años atrás. Yo creo que puede ser que estemos quizás un poco digamos, peor que años atrás, porque obviamente hoy se manejan cifras astronómicas en el dinero, en el deporte con mucho dinero. Entonces yo a veces no alcanzo a comprender el interés, ¿no? Por no decir que lo tengo claro que es económico, pero a veces digo, tiene que haber algo más, y a lo mejor ustedes en esas necesidades de autorrealización, en las necesidades de pertenencia que todos tenemos, porque si vemos dirigentes de universitario actuales que pasaron hace poco y los que pasaron hace 10 años, Alianza, Intigas, bueno, algún otro que está en provincia, Juvenal Silva, manejan el club como si fuera su caja chica, manejan el club como si fuera su chacra, pero ¿me entiendes? Es como que hay un patrón, porque si tú me dices, mira, no, la gente de X equipo es solamente así, pero no, o sea, empezamos a indagar y tú ves que el Perú a nivel institucional en el deporte está mal y no hay cambio. Eso se debe no solamente a los intereses económicos, pero también creo que es un tema que es la impunidad, ¿no? O sea, porque yo me meto, tal, no me pasa nada. Yo creo, Diego, que esto es un tema social. Y en ese sentido el Perú es un país excéntrico, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que está pasando algo mal y nadie dice nada. Un ejemplo absurdo: este es el único aeropuerto del mundo, el internacional peruano, donde solamente hay 2 cajeros. Uno va a Wilson, ahí donde meten computadoras, y encuentra cajeros de todos los bancos. En el aeropuerto nacional solamente 2 cajeros y nadie dice nada. Todo el mundo sabe que se está administrando mal el fútbol y nadie dice nada. No hay un marco regulatorio que, por ejemplo, impida que un equipo venda para los próximos 10 años los derechos a la radio o a la televisión. Eso. Y todo el mundo sabe que esto está ocurriendo de esta manera y no pasa absolutamente nada. El segundo punto es que aunque los clubes no son empresas privadas, se comportan como tales y tienen la, entre comillas, impunidad de empresas privadas, cuando en realidad los clubes están conformados por la hinchada, mueven a la gente, movilizan mediáticamente un conjunto de cosas y son
empresas que tienen una proyección social importante. Evidentemente, los dirigentes que tenemos en el fútbol, para repetir en buen castellano lo que tú dices, hacen en el club lo que quieren como si fuera su chacra, pero no es solamente responsabilidad de los, en mi opinión, de los directivos. Todo el país sabe que es así y nunca pasa nada. Pero hay un tema, digamos, Manuel, Lucho, aquí el Estado tiene que hacer algo. O sea, el Estado no puede estar exento de algo tan primordial como es el deporte y tan, vamos a decir, de tanta influencia, porque el deporte, el fútbol es pasión, porque si mañana Perú le gana a Colombia el día lunes, después del partido, el Perú está contento, te aumentan las cosas y no te importa nada. Claro, exacto. Perú pierde y te aumentaron 50 centavos la gasolina y hay que voltearlo al presidente. Entonces, ¿tú crees que el Estado tendría que participar? Evidentemente que sí. Yo no soy un especialista respecto de las normativas que tiene la FIFA y cierta autonomía respecto de la regulación del fútbol profesional. Entonces, por lo tanto, poco podría hablar. Pero lo que respecta al fútbol amateur y lo que respecta al fútbol y el deporte en general en juventudes y en participaciones no profesionales, evidentemente que el país, como tú lo decías, debe tener una visión de Estado. O sea, se debe tener una visión de Estado respecto de la práctica deportiva en el país, en este y en toda la generalidad del país. Entonces, en ese punto, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo fomentar esto? Uno de los puntos importantes, y que tú has aludido en tus recuerdos adolescentes, ¿no?, sería en la línea de que el país, a través de su regulación educativa, pueda fomentar con mayor flexibilidad la práctica de los distintos deportes en el país. O sea, no es casual que cuando el país de alguna u otra manera ha vivido encantos políticos, sí, a través de líderes políticos, ¿no?, que han sabido de una u otra manera conducir de mejor manera el país, ¿no? Esto se ha traducido, como tú lo has mencionado también hace un momento, ¿no?, en éxitos deportivos, en éxitos futbolísticos. Por ejemplo, no me van a tachar de velasquista, pero en tiempo de Velasco, de Juan Velasco Alvarado, la dictadura de Velasco, sí, se produce este fenómeno del fútbol en los años 70. ¿Coincidencia? De repente coincidencia, porque venían generaciones jóvenes de jugadores talentosos, pero las coincidencias no son tan coincidencias que digamos. De alguna u otra manera también la participación del Estado en el sentido de un mayor nacionalismo, una mayor autoestima, etcétera, etcétera, fomentó y colaboró, coadyuvó junto con otros factores a este éxito, sí, de los años 70, ¿no es cierto?, de los años 70. Los años 80, bueno, yo creo que por ahí también algo pasa, ¿no? Y yo escuchaba hace poco en televisión también a un especialista hablar de que hablando de gobiernos militares, pero bueno, este no es un gobierno militar el que tenemos, felizmente, pero el señor presidente Humala, viniendo de formaciones militares, entonces podría ver y podría atender, podría tener una mirada mucho más atenta y generosa al desarrollo del fútbol, y de repente con esto ver la posibilidad de una participación nuestra en las eliminatorias. Ojalá que así sea. Pero de alguna forma el Estado, la atención, la preocupación del Estado respecto de la práctica deportiva, evidentemente que genera una
una adrenalina, ¿no? Una motivación especial, no solamente en los jugadores, en las instituciones de fútbol, sino también en los espectadores, y gracias a ello se puede vivir toda esta conjunción de motivaciones y euforias. Después me gustaría, Manuel, que comentara, porque te vi mientras Lucho comentaba hacer unas cosas así, gesto, asintiendo y otras, o desaprobando algunas cosas, sobre todo en la época de Velasco, por ahí que dijo el tema de eso, pero... No, es que un paréntesis, o sea, Lucho ha dicho que quizá coincidentemente era la selección del 70 en efecto, pero Velasco fue el que introdujo el fulbito. Y el fulbito hizo que la gente jugara más rápidamente, pero de manera más corta. Claro. ¿No? Entonces el fulbito tiene consecuencias físicas incluso, sí, porque no es lo mismo que una persona se acostumbre a correr sobre una cancha de 80 a 100 metros a que la gente se acostumbre a hay jugar, más lesiones, ¿eh? Sí, a jugar en canchas chiquititas. Incluso el esfuerzo físico es menor, la posición ante la vida incluso es menor, los reflejos, los impulsos se desarrollan de otra manera. Y desde esa perspectiva, que es una perspectiva particular, graciosa, ¿no? Lo digo con humor, yo diría que esa política de fulbito mató el fútbol peruano, ¿no? Entonces, todo tiene dos o varias miradas. Claro, no sé qué opinas tú, Diego. No, definitivamente yo crecí, nací y las canchas de fútbol 5, como le dicen en otros países, surgieron cuando uno ya era adolescente, porque toda mi vida era jugar fútbol, ¿no? Y yo, o sea, creo en lo personal, pero lo he comentado con varios amigos, inclusive ex futbolistas profesionales aquí en Perú, que el tema del fulbito hace que juguemos lo que dice fulbito y no fútbol, porque eso, no solamente las lesiones, los reflejos, o sea, inclusive dejamos de perder perspectiva, porque tú puedes ser muy buen jugador de fulbito, pero posicionarte en una cancha de 80 por 40, la gente que juega fulbito no corre. Sí. No, pero aparte, no solamente no corre, sino que no es lo mismo. No es lo mismo. Encontrás los que juegan en Mendocita en La Victoria, ¿no? Ahí en los campeonatos, son maravillosamente jugando fulbito en espacio reducido, pero los pones en una cancha, no tienen la menor idea. No solamente eso, sino que ya estamos entrando a temas un poco complejos, y yo te agradezco que hayas dicho que yo era un especialista. No lo soy en deporte, ¿no? Mi óptica es más la psicoanalítica, ese tipo de cosas, pero precisamente porque tiene que ver cosas con temas de salud mental, digo cosas que pueden ser extrañas, pero que yo las considero ciertas. El fulbito te permite jugar drogado, el fútbol no. No, claro, no. Es así de simple y de contundente. No, exactamente. Mira, hay un tema que lo escucho muy atentamente y creo que aquí podríamos estar hablando toda la noche, porque salen temas, salen preguntas, pero antes de ir a la primera pausa, quería dejarle una pregunta para que vayamos craneando, ¿no? Anteriormente no había, cuando éramos, en este caso yo adolescente, era niño, tú ibas al colegio, pasabas de primero a segundo, tercer grado, y si te iba mal, repetías, pero no te mandaban al psicólogo, por lo menos en Argentina, o no ibas a esas clases de apoyo para ver si ya sabías o no sabías, y si no, y listo, ¿no? Hoy hay 2 o 3 profesores por grado, que psicólogo, que ayudante, que si el chico vino despeinado seguramente tiene problemas en la casa, algo es decir, todo fue evolucionando, no digo que sea ni mal ni bueno, pero fue evolucionando. En el deporte, digamos, quisiera ver qué valor agregado le podemos dar a ese chico que a los 12 años la desata, o sea, juega muy bien al fútbol, el tenis, pero después cuando empiezan las palancas, lo que le llaman los profesores de educación física, las palancas, empieza a tener descoordinaciones de la propia adolescencia. ¿Qué cosa es una palanca, no? La palanca es cuando, por ejemplo, tu fémur mide, no sé, 8 centímetros y pasa a medir 12. Entonces empieza a tener descoordinaciones, tus brazos desgarbados, ¿no? Entonces el tema es, ¿qué valor agregado le puede dar un psicólogo, una terapia psicoanalítica
para que ese niño que a los 12 años es muy bueno, a los 14 no se sienta que es totalmente desarticulado, ¿no? Seguridad y educación, ¿no? Sí, Claro. ahora lo podemos Claro, conversar. sí, ¿no? claro. Vamos a la primera pausa. Este y todos los viernes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en Sala Llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Óscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. Regresamos nuevamente en competencias y me gustaría que estuvieran así por un ratito, porque en el corte seguíamos entusiasmados con muchos temas y tenemos un rato todavía y ojalá podamos abarcar todo con Luis Abarca y Manuel Escorza. Pero había dejado picando una pregunta. ¿Qué valor agregado puede un psicólogo o una terapia específica, un terapeuta, para un niño que 12, 13 años, ya entrando en la adolescencia, es muy buen deportista, es muy buen, bueno, obviamente muy buena persona y todo, pero se siente seguro porque tiene una autoestima muy alta con sus amigos, pero cuando llega 14, 15 años y ya nuevamente empiezan esas transformaciones físicas, ya no es tan hábil como era hace 2 años atrás, ya siente que las partes están un poco desproporcionadas? ¿Qué cosa puede un psicólogo ayudar? Y obviamente con estos dos eruditos en el tema me gustaría que nos digan cómo un psicólogo puede apoyar a ese niño. Voy a situar, Diego, la respuesta en varios niveles. Primero con un ejemplo de historia en el Perú. Aunque yo no vivía aquí, en el país, tengo entendido que aquí hubo un señor que fue educador, Fernando Carballo, que alguna vez reclutó a 2 o 3 chicos y se los llevó a estudiar al Colegio Reyes Rojos, siendo ellos niños. Estamos hablando de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero. Los educó, los acompañó, hizo una alianza terapéutica con la familia, particularmente con las madres, los sacó adelante. Lo que estos 2 futbolistas ganan en un mes es infinitamente más de la plata que se invirtió para crear el colegio. Pues y eso fue producto de la educación.
y producto del acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Entre otras, segundo nivel, la adolescencia es un periodo de cambios. Y en la adolescencia la gente, naturalmente, los chicos, son proclives a vivir, experimentar cierto tipo de palomilladas. ¿Tú hiciste palomilladas? Y algunas. Diego, disculpa por la pregunta, ¿te robaste alguna vez el carro de tu casa o la bicicleta del vecino o algo así? El carro. Claro. Bueno, ya. Entonces, imagina lo que puede hacer un muchacho que viene de otro contexto social, urbano, llevado a la droga. La adolescencia es además una época de cambios corporales y de rebeldía. Y todo esto, por todos estos aspectos, transcurre una persona cuando está creciendo, y los chicos que juegan al fútbol no son la excepción. Es en esta época donde los chicos, fundamentalmente, más allá de su historia, son proclives a la desviación. Por eso es importante acompañarlos, porque es ahí donde se decide si el chico irá a la universidad, irá a un instituto, será serio, se pondrá en la droga, sus identificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es fundamental generar muros de acompañamiento y de contención en los chicos estos que van a jugar. Aunque no me gusta hablar del tema, porque me sonrío al pensarlo, paradójicamente Alejandro Toledo dio unas declaraciones que cuando él las dijo fueron para mí absolutamente extrañas. O sea, se metió en el deporte diciendo que este chico manco era demasiado joven para irse al extranjero. Y todo el mundo pensó, incluido yo, ¿qué hace el presidente Toledo hablando de este tipo de cosas? No me acuerdo si ya era presidente o ya había sido después. Finalmente, ¿qué tiene que ver él con la libertad personal del chico? Sí. Bueno, y así fue. Míralo cómo está ahora manco. Lo que posiblemente le estaba diciendo es que había que cuidarlo, había que protegerlo, había que amamantarlo, había que encaminarlo, porque el chico no estaba preparado, por decirlo, maduro, para la vida. ¿no? Sí. Claro. De manera que yo estoy completamente de acuerdo. Hay que acompañar a la juventud, entre otras cosas, si me remito a este ejemplo de Paolo Guerrero y Farfán, porque el deporte genera riqueza y el deporte es uno de los instrumentos más eficaces para sacar de la pobreza a una familia en menos de 10 años. Sí, totalmente. Y, ¿no? y asegurar generaciones. Así es. Entre otras muchas cosas por ese tipo de cosas. Pero aquí estamos generando elementos absolutamente contrarios. Hay que tener respeto sociológico por las barras bravas. Aquí en La Mula se ha presentado Leopoldo Carabedo, se ha hablado largamente del tema. Pero eso no tiene nada que ver con permitir que los chicos vayan borrachos y drogados a ocupar una tribuna. Eso le hace daño no solamente al fútbol, sino al país. Después quiero hacerte una pregunta con el tema ahí que tocaste de la droga y todo eso. Pero Lucho, ¿qué opinas sobre el tema? Totalmente de acuerdo con Manuel, ha tocado puntos muy importantes a propósito de esta experiencia de Fernando Carvalho y Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Yo tuve la suerte de, en ese entonces, cuando estos muchachos eran bastante muchachos, jovencitos, y tuvieron todo un éxito en la selección juvenil, tuve la suerte de entrevistarlo a Fernando Carvalho cuando era director de los Reyes Rojos, y con gran gentileza me dio una entrevista de media hora donde muchos de los temas que has tocado tú están allí en esa entrevista, y había dos puntos importantísimos que de alguna manera lo hemos tocado acá. Fernando Carvalho representa todo un esfuerzo institucional, una vez más, volvemos al tema institucional, donde agrupa profesionales en la educación, profesionales en ciencias sociales, entre ellas psicología, o sea, disciplinas multidisciplinarias, valga la redundancia, ¿no? Junta profesionales de manera multidisciplinaria para afrontar de la manera más seria que de repente ha ocurrido en la historia del deporte y del fútbol en el país, ¿no? Para crear, junto con directivos de lo más comprometidos también con el fútbol, especialmente con la Casa de Alianza Lima,
y crear lo que él denomina, o denominaron, la casa de alianza, la casa íntima, perdón, le llamaban. Esta es la conjunción de tres esfuerzos, de la dirigencia principalmente, como en ese entonces hablaba Fernando, ¿no? Constantino Carvalho, Fernando es el hermano. Constantino apoya... perdón, yo también me retracto. Sí, hablaba de Constantino Carvalho, no de Fernando. Fernando es el hermano mayor, es el lapsus. Constantino Carvalho apoya dando la parte institucional educativa a los esfuerzos de, en ese entonces, el presidente de Alianza Lima, Macías, ¿no? Que convoca junto con Constantino a otros dirigentes, ¿no? Y amamantan a esta nueva generación de aliancistas, muchachos entre los 14, 15 y 16, entre ellos Jefferson Farfán y Paolo Guerra. Allí también han estado otros, el Zorrito Aguirre y otros que en este momento escapan a mi memoria, pero todas nuevas generaciones amamantadas en una autoestima distinta, ¿no? Por lo que ustedes han mencionado también, en ese entonces Constantino me mencionaba que el futbolista peruano, a propósito de autoestima, por lo general, más en años anteriores, venían de sectores populares, ¿no? Donde los sectores populares, ¿no? Acá en el país están evidentemente muy identificados con características raciales, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, difícilmente, ¿no? Un futbolista de ascendencia popular podía tener la formación educativa como lo podía tener un futbolista de repente argentino, de repente brasilero, que puede terminar su primaria, su secundaria, su universidad y no tiene ninguna mella, ¿no? Respecto de limitaciones sociales, ¿no? Correcto, ¿verdad? Constantino hablaba de que este colegio y este proyecto, los Reyes Rojos participaba del proyecto, pero era más un proyecto educativo mucho más amplio, ¿no? Que cubría este proyecto que ellos desarrollan, ¿no? Hablaba de la inclusión social que había permitido no solamente que Paolo pudiera conversar con Schuller, supongamos, ¿no? Sino que Schuller también había sido beneficiado por estar hablando con un Jefferson Farfán, entonces esto que este país de alguna u otra manera, ¿no? De todas las sangres, a propósito de la alusión de Manuel a Toledo, puede ir sintiendo que ya la autoestima es otra. Claro, pero es sumamente interesante y, como decía, cada tema que ustedes tocan me retrotrae mucho, porque cuando uno era niño, preadolescente, y estábamos en el vestuario de fútbol para cambiarnos previo a un partido determinado, y ahí estaba el rico, el pobre, el que tenía, el que hacíamos, los padres ponían 10 pesos cada uno y le compraban los chimpunes al otro, el que iba con los chimpunes brillantes que parecía un espejo, el que iba descalzo. Entonces, eso es el deporte también, es inclusión social, es saber relacionarse. Porque ¿qué pasa? Un día, si vas a un buen colegio, vives seguramente en un lugar bonito, seguro, y tus amigos son del mismo colegio, y vas a un club, pero empezás a vivir en una burbuja. Exactamente. Que cuando llegas a la edad universitaria, donde te empezás ya a mezclar, ahí es como te empezás a relacionar. Exactamente. Ahí empezás, oye, ¿cómo hago? Porque durante 18 años aproximadamente viviste en una burbuja que te pareció que el Perú era uno, pero cuando salís, y ni hablar cuando ya estás en la época laboral, claro, ¿no? Eso es un tema de inclusión social que hoy día está muy en boga de este gobierno, ¿no?
El tema que hablabas, Lucho, y que también hizo referencia Manuel, de los proyectos, de la riqueza, porque Constantino Carvalho, más allá de su vocación, a lo mejor otros quisieron sumarse, pero con el afán de voy a preparar a este jugador para después venderlo y ganar mucha plata. Pero fíjate que puede haber mucha gente con vocación, hay otros que se meten para ganar dinero. ¿Cómo hacemos para manejar o tener un equilibrio emocional, psicológico, pero con los pies sobre la tierra, en el tema de no... Vamos, un ejemplo, ¿no? Maradona salió de Villa Fiorito, donde realmente vivían en un ambiente de 4x4, vivían 8 personas, y de la nada, Maradona mismo lo dijo, de la nada me pegaron una patada y terminé parado en la Torre Eiffel, donde no sabía nada, y me empezaron a hacer preguntas. Entonces, claro, quedó en evidencia en ese momento, digamos, ciertas carencias. ¿Cómo hacemos para tener ese equilibrio y que no nos obnubiles? Porque no debemos olvidar de dónde venimos, porque al final de cuentas el que rápido asciende muy rápido baja, ¿no? Es muy importante lo que tú dices, y mientras formulabas la pregunta, trataba yo, ¿no?, de ver la posibilidad de contestarte de una manera técnica, pero sin embargo sigo pensando que la técnica de repente lo podrán desarrollar quienes nos puedan ver, si es que esto es importante. Creo que sí, de alguna manera. Y más me voy a dirigir a una anécdota que precisamente me la cuenta Constantino en la entrevista que yo le hago en ese entonces. Me cuenta una anécdota en relación a Jefferson Farfán. Jefferson Farfán era en ese entonces, a la edad de 16 años, el hombre gol de las divisiones inferiores de Alianza Lima. Lo dirigía en ese entonces un entrenador que tenía mucha confianza con Constantino, ¿no? Y podían conversar con una solvencia, una horizontalidad, una confianza tremenda. Constantino ya había hablado con este entrenador, que en este momento no me acuerdo, tengo buena memoria pero no tanta, y le había dicho que estaba muy preocupado respecto de la disciplina académica escolar de Jefferson, porque pese a que Jefferson estaba haciendo sus esfuerzos, se daba a veces los lujos, los aires de trasladar su éxito futbolístico a las aulas del colegio. Entonces lo habían desaprobado en un par de cursos y pese a ello él estaba casi tomando como costumbre no venir los días lunes y martes, más aún cuando el domingo había tenido un partido exitosísimo y él había metido 2, 3 goles, claro, y había sido el éxito del domingo. Entonces Constantino le dice: mira, sabes que está presentándose eso y yo quisiera que tú me ayudases, ¿no?, a parar esta disciplina, ¿no?, de Jefferson. Entonces le dice: déjalo de mi lado, vamos a conversar con Jefferson y le vamos a decir, si es que él falta el lunes o el martes de la siguiente semana, va a ser castigado en no participar en el próximo la conformación del próximo partido. Bueno, le pasan la voz a Jefferson. Jefferson toma nota del posible castigo y igual llega el lunes, el martes, y no se presenta. Se presenta el martes, al menos faltó un día. Entonces Constantino me cuenta de que inmediatamente llegó una esquela de ese entrenador diciendo de que Jefferson no iba a participar en la conformación del equipo del domingo siguiente. Entonces Constantino lo llama y le dice: mira, te transmito esta orden, ¿no?, que ha llegado acá al colegio de tu entrenador. Jefferson le dice: me va. Yo, imposible de que me hagan a un lado
porque incluso el partido que vamos a tener el domingo es con Cristal. Y Cristal estamos cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Imposible. Imposible. Bueno, vamos a ver. Llega el domingo, Constantino va al estadio, Jefferson va al estadio, se presenta con sus chimpunes y va a ingresar a la cancha y le dice, usted no entra. Sí. Jefferson lloró, recontra lloró, se jaló los pelos, se jaló todo. No entró. Esa entrevista realmente es de polendas respecto de lo que se puede hacer con educación, con límites claros respecto a una autoestima de un muchacho en conformación. Y a Lucho habría que educarlo para que hable menos, ¿no? No, pero, la verdad que gracias, Lucho. Manuel, ¿quieres redondear algo? Porque te vi que no nos dio el tiempo realmente. Me hubiese gustado hablar algunos temas que podrían ser muy polémicos, ¿no? Símbolos nacionales, por ejemplo, en el país no hay en la actualidad un solo árbol de la quinoa. Y es el símbolo nacional. De la quina. De la quina, sí. Yo me pregunto, por ejemplo, si los colores de la camiseta de Perú... No, totalmente de acuerdo. O sea, debería ser, y lo digo desde la fantasía, un negro cóndor. Una cosa agresiva, identificada, fuerte. Me gustaría hablar de las presiones en el estadio, etcétera, pero bueno, el tiempo, tu programa y Lucho, que habla mucho, no me han permitido. No, pero los comprometo tanto a Lucho y a vos para pronto, los vuelvo a invitar y no, realmente sí, se nos fue volando el tiempo. De todas maneras, Diego, mil gracias por la invitación. No te quise comentar sino hasta el final. Quiero felicitarte por esa entrevista maravillosa que le hiciste a tus hijos. No, muchas gracias. Para mí es un ejemplo hermoso de amor, de cariño y de integración. Me hizo recordar mucho una entrevista en la cual en México un periodista entrevistó a su papá, que era candidato a la presidencia, solo que el papá pues era un hombre ya medio tronado, tenía 80 años, y fue realmente una muestra de amor que se ganó la ternura de todo México. Ojalá sea siempre un buen papá, te felicito. Sí, eso, trataremos. Pero Lucho, Manuel, muchísimas gracias. Yo te agradezco tremendamente la gran calidad de tus entrevistas y precisamente yo siendo tímido con personas como tú, pues entonces se me desboca la lengua. Yo los comprometo, pronto le paso nuevamente la voz porque realmente me han quedado muchísimos temas y ha sido yo vengo sumamente... cuando traigas al Cholo Sotil. Pronto, dame tiempo, pero ya estoy haciendo las gestiones. O a Yanela Neira, escoge tú. Bueno, eso creo que va a ser más fácil, Cholo Sotil. Pero bueno, les agradezco, realmente fue un gustazo tenerlos acá y nuevamente un gustazo haber compartido esta hora de competencias. Y bueno, será hasta la próxima semana, próximo viernes, donde andaremos otro tema de interés, yo diría ya nacional, para que, como siempre digo, el deporte sea una política de Estado. Muchas gracias.